Buenos días, licenciada. Buenos días, licenciada. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios, todo bien. Qué bien. Perdonen, ¿podrían decirme si pueden visualizar la presentación de pantalla? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Afirmativo. Muy bien. Bueno, jóvenes, entonces empezamos con la actividad del día de hoy. Tienen ahí la estructura de un escrito y también les había pedido, por favor, de que pudieran tener listo lo que son los recursos laborales. Vamos a ver, vamos a analizar cuando terminemos la estructura de un escrito, vamos a entrar a ver los recursos laborales para entrar a repasar esta parte dentro del proceso. Bueno, entonces, dentro de la estructura de un escrito, el seguimiento que nos tocaría ahorita es la redacción de los medios de prueba. Bueno, ¿cuál es la prueba reina para poder tenerla presente desde el momento que usted está entrevistando a su cliente? ¿Cuál es esa prueba reina a la cual así le denominamos por la importancia que tiene en el proceso? ¿El contrato, licenciada? ¿Contrato laboral? El contrato laboral. Contrato laboral. ¿Qué más? ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo o no? ¿Cuál podría ser esa prueba reina? La declaración de parte. Miren, hay diferentes pruebas que nosotros podemos analizar, podemos ver que son importantes dentro del desarrollo del proceso, pero la prueba reina, jóvenes, se le conoce procesalmente hablando en cualquier materia a los documentos. Toda la cantidad de documentos que usted pueda tener o que el trabajador haya podido generar durante esa relación laboral. Recordemos que en su momento, pues el trabajador tiene poco acceso a los documentos que quedan escritos de esa relación laboral. Pero esa prueba reina podemos buscarla, podemos provocarla como trabajadores en algún momento, podemos tener en resguardo toda cantidad de documentos. Recordemos que la mayor cantidad de documentos los va a generar y los va a guardar el patrón. Pero en este caso en particular, hay documentos que nosotros como trabajadores podríamos generar. Como trabajadores, ¿qué documentos nosotros podríamos generar que nos puedan servir para probar? Recordemos que lo que estamos haciendo ahorita en audiencia es probándole al juez la relación laboral. Eso es lo que estamos provocando en esta demanda. Las boletas de pago, licenciada. Ajá, ¿qué más? Si en algún momento hemos pedido cartas de recomendación. Ajá, muy bien. ¿Qué otros documentos se necesitan? ¿Perdón? Constancia de ingreso que hemos pedido en su momento. Cartas de ingreso, muy bien, generemos cartas. Hay muchas veces, pues, nos surgen situaciones en las cuales necesitamos generar alguna gestión en algún banco, algún lugar crediticio, pues solicitamos al patrono que nos extiendan estas cartas laborales, ¿verdad? ¿Qué más? Recuérdense que ahí mismo dice la cantidad de tiempo que uno lleva laborando, el salario que uno devenga, el puesto que uno tiene, qué es lo que... El marcaje de horario de entrada y salida, Lida. Ajá. Recordemos que esos documentos en su momento, eso los podemos proponer. Hay documentos que nosotros vamos a poder aportar a la demanda que van a fortalecer la solicitud de que el juez declare esa relación laboral. Hay documentos que sí nosotros vamos a poder aportar, pero hay otros documentos que vamos a obligar al patrono que presente en audiencia. Y en este caso, pues sería el marcaje. Vamos a ver. Hablando de la prueba reina, de todo lo documental, ¿qué otros documentos nosotros podemos tener? Licenciada, si en algún momento tenemos, bueno, si poseemos un seguro médico de parte de la compañía, presentar el seguro médico, ¿verdad? La tarjeta del seguro médico.
creo Muy que bien. también si tenemos algún bono anual, el voucher de ese bono anual que recibimos. Correcto. La constancia de salida de vacaciones, ¿sí? También podríamos lo del IX, licenciada, Muy bien. los pagos Ajá. del IX, ¿sí? Sí, correcto. Nuestro carnet de IX, o sea, todo tipo de documentos. Recordemos que también nos dan un carnet, muchas veces nos dan un carnet, a veces nos lo recogen, pero le podemos sacar una fotografía y presentarlo. También recordemos que Lo del IRTRA también. lo del IRTRA, ajá, sí, todo documento. Recordemos que hay documentos, como ya advertía, de que el patrono va a tener en su custodia, pero los podemos mencionar dentro de estos medios de prueba, que él los presente en audiencia. Pero si no los llegara a presentar en audiencia, usted tiene que llevar listo esa carpeta de documentos y presentárselos al juez, porque si el patrono no los presenta, porque obviamente lo que no quiere es estar unido a ninguna responsabilidad, pero usted puede presentar las copias de los documentos que tenga. Indicar que no es así, la inversión de la carga de la prueba obliga a la parte patronal a que presente estos documentos. Pero si él no los presenta, usted presenta copias de los documentos que en algún momento, pues el trabajador tuvo la oportunidad y solicitó una copia de los mismos y se le fue entregada, la cual ahí usted lo que hace es fortalecer. Fíjese bien, ¿cómo está pensando usted la demanda? ¿De una vez está pensando en entregar los documentos que tiene el trabajador en ese momento? Pero también está pensando en recabar otros documentos que la parte patronal tiene la obligación de presentarlos en audiencia y que usted le va a obligar a que a través de la demanda lo dice de que esa es obligación, son documentos que están dentro de la custodia del patrono y le tocaría a él presentarlos. Pero si no los entrega, puede usted también hacer la entrega de los mismos para que estos formen parte de estos medios de prueba y pueda fortalecer usted que el juez declare esa relación laboral. Documentos importantes. También tenemos, en su caso, las llamadas de atención, las cartas de felicitación. En algún momento puedes ver si usted es el empleado del mes. Ahí hay un afiche, hay un documento, hay fotografías junto a los jefes o a los mandos medios o tal vez superiores, actividades que en algún momento la entidad realice. Todo ese tipo de documentos que usted lo pueden fortalecer para que el juez declare esa relación laboral. Bueno, entonces ya sabiendo cuál es la prueba reina, en este caso es la prueba documental, vamos a entrar a ver en el orden en que usted va a ordenar todos los medios de prueba, cómo usted los va a presentar, cómo los va a enumerar y a individualizar. No los puede presentar de una forma desordenada ante el juez. Tiene que presentarla de una forma clara, como dice acá, tiene que enumerarlos de una forma clara, concreta, según su naturaleza. Recuérdese que aquí, en el cuerpo, aquí, en el inciso D, en la relación de hechos, le contamos al juez cómo sucedieron las cosas, cuándo inició la relación laboral, qué sucedió dentro de la relación laboral y cuándo finalizó. Eso le contamos acá en la relación de hechos, pero luego nos vamos a esos medios de prueba que van a dar fortaleza a lo que nosotros le contamos el juez ahí arriba. Entonces, de la misma forma y orden, le vamos a entregar al juez la información. Como primer punto vamos a tener la confesión judicial. Artículo 354, confesión judicial. Si es persona individual, pues tiene que, de forma personal, a entregar esa confesión judicial. En esa confesión judicial vamos a necesitar que se aclaren diferentes aspectos
en cuanto a la relación de hechos. ¿Cómo se dio esa relación de hechos? Aquí sí es de forma personal, como lo exija la contraparte o el mandatario ignore los hechos. En el artículo 132 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Tienen su Código Procesal Civil y Mercantil a la mano, por favor? Leamos el artículo 132. ¿Qué ordena el artículo 132? Licenciada, Por favor, gracias. absolvente. Artículo 132. Las partes están obligadas a absolver personalmente las posiciones cuando así lo exija el que las articula o cuando el apoderado ignore los hechos. Es permitido articular posiciones al mandatario que tenga cláusula especial para absorberlas o cuando se refiere a hechos ejecutados por él en el ejercicio del mandato. El cesionario se considera como apoderado del cedente para los efectos de los párrafos que preceden. Si pidiere que absuelva posiciones una entidad jurídica cuya representación legal la tengan varias personas, dicha entidad designará a la persona que deba contestarlas. Por los menores de edad presentarán declaración sus representantes legales. Sin embargo, si se trata de mayores de 16 años, el articulante podrá pedir la diligencia que se practique con el menor en presencia de su representante legal. Si el juez debiera absolver posiciones estuviera fuera del lugar del juicio, el juez comisionará para la práctica de la diligencia respectiva el tribunal correspondiente acompañando la plica. Gracias. Bueno, muy bien. Aquí hay dos palabras importantes de todo lo que leyó la compañera. Aquí legalmente el artículo 132 del Código Procesal Civil y Mercantil nos dice los lineamientos como debemos de operar y dar seguimiento a esta confesión judicial de forma individual. En este caso estamos en una forma personal. ¿Qué es una plica? ¿Qué es pliego de posiciones? Por favor, anótenlo. ¿Qué es una plica? ¿Qué es pliego de posiciones? Y si alguien tiene la respuesta ahorita, agradezco que nos pueda ilustrar y si no, pues quedará ahí para que pueda usted resolverlo. Luego lo hablamos. Licenciada, no son las preguntas que te van a hacer durante el proceso. Licenciada, Ambas partes. licenciada, es el pliego de peticiones que se van a hacer respecto a la demanda. Muy bien, gracias. Vamos a ver, Ethel, y gracias, Josué, por levantar la mano. Luego, Josué. Sí, la plica es un sobre cerrado en donde que contiene el pliego de posiciones, que es el cuestionario que le vamos a hacer al demandado, que tienen que ir redactadas de forma tal que la respuesta sea sí o no, y en sentido afirmativo, para que las pueda calificar el juez y proceda a nuestro cuestionario. Pero la plica es el sobre cerrado que contiene nuestro pliego de posiciones. Gracias, Ethel. Josué. Licenciada, la compañera me quitó las palabras de la boca. Eso iba a responder. Excelente, gracias, Josué. Así es, jóvenes, miren. Algo importante, gracias a las dos compañeras que hace un ratito estaban hablando y que tomaron la palabra, es importante que ordenen sus ideas, ¿sí? Esta es una dinámica que deben de estar siguiendo y siempre hacerla, porque el momento que van a estar frente a su examinador va a llegar. Entonces, en su momento, pues en este momento, pues Ethel trajo a la explicación los dos conceptos, que era una plica y que es un pliego de posiciones. Con esa tranquilidad, trate usted de ordenar sus ideas y de exponer lo que usted piensa, lo que usted considere, para que así el concepto que usted quiere explicar se pueda comprender. ¿Oyeron? Yo sé que los nervios nos dominan y a veces la efusión de responder también, pero
tratemos de ir practicando, ir ordenando la idea y lo más importante es utilizar los conceptos de una forma ordenada. Ya te lo dijo de una forma muy clara, el pliego de posiciones son todas aquellas preguntas en afirmativo que le vamos a hacer al patrono y la aplica es el donde va a ir guardada. Por favor, en la medida que sea posible, traten ustedes tal vez a través de sus compañeros o de algún amigo o de alguien que pueda apoyarles en que puedan presentar, puedan tener ahí un documento de una plica, quien pueda hacerlo, por favor, y lo pueda compartir a sus compañeros, ya sea por WhatsApp o sea por Classroom, para que así podamos en su momento poder conocer el documento físicamente y podamos tener idea del mismo. Aprovecho este momento, Claudita está presente, también Anthony siempre nos ayuda. Ellos van a estar compartiendo un expediente en materia de trabajo que está completo. Cortesía de la secretaria del Juzgado Sexto de Trabajo, la licenciada Gabriela Perdomo. En su momento era secretaria, pues ahora es ya juez de paz, pero en su momento ella nos apoyó, buscó un expediente que estuviera completo. Este expediente está completo desde la demanda hasta lo que es segunda instancia. Ahí vamos a poder ver todo el desarrollo del juicio ordinario. Es un expediente muy, muy pequeño a comparación de otros expedientes que son grandes. Este es muy compacto, pero que guarda todas esas fases del juicio ordinario. Así es que la próxima semana vamos a coordinar bien en la hora, en qué momento tanto Claudita como Anthony van a estar presentando el expediente para que usted lo puedan analizar y lo puedan ver. Les pueda servir como complemento del desarrollo del juicio ordinario. Hoy voy a tratar de terminar todo lo relacionado a lo que se pueda dar dentro de la audiencia. Ya la próxima semana estaré presentando el laboratorio que va a tener a bien usted poder realizar. Va a ser un documento similar al de la audiencia, al de las entrevistas que usted hizo, pero en este documento pues usted va a poder plasmar las experiencias que usted tuvo en la o las audiencias que haya presenciado, para que así pueda ir usted trabajándolo y le sirva de guía. De igual forma, voy a presentarles el documento que el año pasado utilizamos como guía porque no se tenía acceso todavía a los juzgados de trabajo, pero sirvió como guía para que usted pueda orientarse a qué pueda suceder en esa audiencia. Entonces, voy a ver ahorita, me dicen si lo ven. ¿Me dicen si pueden ver el documento? Sí, licenciada, se ve. Entonces, estas son preguntas de un laboratorio que se hizo el año pasado. Esto es porque la audiencia fue un video que se presentó, se les proporcionó. Entonces, y pues no teníamos acceso a los juzgados. Entonces, aquí fueron preguntas muy generales con relación al expediente, pues si estas ya están marcadas sus respuestas, usted se puede ir guiando por ellas. Pero el laboratorio que va a realizar ahora es distinto, porque el laboratorio que usted va a realizar nos va a informar sobre la apreciación que usted va a tener de esas audiencias o de las audiencias que haya presenciado, ¿sí? Pero igual, yo el documento se los dejo para que les sirva de guía. En un rato, no sé si ya se los envié, si no, en un rato se los entrego. Quiero verificar. No se los he enviado. Aparte de eso, también ya les entregué vía WhatsApp un documento que relaciona el documento de Senado, un documento de Senado en donde le proporciona a usted la guía de lo que es
las audiencias laborales en materia de trabajo. ¿Me cuentas si está viendo ahorita el documento? Sí, licenciada. Sí, bueno. Esta guía fue creada por el organismo judicial para que usted pueda tener toda esa experiencia anticipada de cómo se va a desarrollar las audiencias en los juzgados de trabajo. ¿Sí? Este material es muy valioso, esto le va a servir para su vida profesional, no solamente para su vida de estudiante, sino que su vida ya profesional. Entonces, aquí paso a paso le va mostrando todas las fases de la audiencia y del juicio ordinario y cómo se tiene que desarrollar esa audiencia en cada juzgado. Recordemos que si algo no se desarrolla de acuerdo a la ley o a lo que está establecido, nosotros podemos impugnar. Y es donde vamos a ir utilizando también los recursos laborales, que el día de hoy espero yo pues nos dé tiempo de verlos. Esas impugnaciones, si en algún momento no estamos de acuerdo dentro del desarrollo del proceso. Entonces, la primera parte es el protocolo de la audiencia del juicio ordinario laboral. La segunda parte habla sobre el reglamento interior de los órganos jurisdiccionales. Mire qué aparece aquí, el acuerdo. Yo sé que usted ya lo leyó, entonces no hay ningún problema. El desarrollo del acuerdo 48-2017. Ese reglamento interior de trabajo que nos da los principios, la organización general de cada juzgado, cómo se desarrollan las audiencias, quiénes participan, la organización interna y quiénes son todos esos juzgados y la participación de cada uno de ellos. El juzgado de instancia para la administración de demandas, los juzgados de primera instancia de trabajo y previsión social. ¿Cuándo son los juzgados pluripersonal de faltas laborales y las salas de apelaciones de trabajo? ¿Sí? En su momento, pues ya lo hemos analizado nosotros a través de los acuerdos laborales que vimos al principio de la clase, y usted puede verlo. Entonces, este es el documento que en su momento, pues, les fue presentado. El día de hoy se los entregué vía WhatsApp y en un rato, pues, se los voy a subir a la plataforma para que les quede ahí tanto la guía de trabajo, de guía de audiencia, perdón, como las preguntas para que a usted le puedan servir de una idea muy general de qué es lo que sucede dentro del desarrollo de una audiencia. Es muy diferente el laboratorio que usted va a realizar. Sí, en ese laboratorio usted nos va a contar cuáles fueron las incidencias que se dieron dentro del desarrollo del proceso. Pregunto, ¿hay alguna duda ahorita? ¿Cómo estamos? ¿Cómo le parece el material? Licenciada, perdón, entonces lo que hay que hacer, digamos, en el laboratorio, ya las preguntas están hechas, no hay que hacer un resumen de la audiencia, por decirlo así. No, no. Esto es un ejemplo. Esto es un ejemplo de la experiencia que va a tener usted como primera audiencia. ¿Quién realiza el acto de la comparecencia y la identificación de las partes? Es un cuestionario que usted podría decir puede resolver ahorita usted solito, mentalmente. ¿Por qué? Antes de ir a la audiencia. Si ya fue a la audiencia, pues realícelo. Pero el laboratorio que va a tener punteo es el laboratorio que vamos a subir dentro de las actividades. Esto es solamente para que tenga usted, se dé una retroalimentación, ya sea por las clases que está recibiendo ahorita acá conmigo, o si usted ya fue a una audiencia. Este documento es una retroalimentación de lo que usted ya sabe o de lo que todavía le faltó por saber. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, ¿Preguntas? licenciada, gracias. Muy bien, Sonia, gracias. Y recuerden, obligatorio, la guía de audiencia. Este documento sí léalo,
por favor, antes, ahorita, si ya fue audiencia, léalo. Si no ha ido a audiencia, léalo. Es obligatorio que usted conozca este documento, la guía de audiencia, porque eso le va a orientar a usted ahorita como estudiante y también como profesional al momento que esté en una audiencia. Aquí creo que en esta sección hay una compañera que por el trabajo como representante de la entidad le ha tocado ir a las audiencias, ¿verdad? No sé si es en esta clase o es en la otra, estoy confundida. ¿Ninguno? ¿O algún compañero? No. Ok. Si usted por su trabajo le toca o le corresponde que asistir a alguna audiencia como representante legal de la empresa o como gerente que le toque que ir, lea esta guía de audiencia. Peter, su micrófono, porfa. Peter, se te activó tu micrófono, papito. Tené cuidado, no andas manejando. Cuidado, que Dios te acompañe. Entonces, esta guía de audiencia les va a servir a todos, ya sea que sean ya como abogados profesionales o como aquellos que por razón de su trabajo les toca que comparecer a una audiencia laboral como jefes, como representantes de la entidad, como administradores de la empresa. Esto les puede guiar, les puede servir. Así es que guárdenlo, por favor, y atesórenlo muy bien. Regresamos a la estructura de un escrito. Continuamos acá. Bueno, entonces, estamos en la confesión, en la confesión judicial, sí, artículo 354, la persona individual. ¿Quién puede ser esa persona individual? De forma personal, comparecen o bien por medio de un mandatario. ¿Se recuerdan que en la semana pasada estuvimos hablando de las personas que en su momento puedan tener accidentes y que no puedan comparecer a la audiencia? Entonces, puede hacerlo por medio de un mandato otra persona en su nombre. Artículo 190 de la Ley del Organismo Judicial. Con las facultades especialmente conferidas para presentar confesión judicial. Por favor, ¿quién me puede leer el artículo 190 de la Ley del Organismo Judicial? ¿Nadie tiene la Ley del Organismo Judicial a la mano? Ya la tengo, licenciada. ¿Qué artículo dijo, perdón? Gracias, 190. Sí, artículo 190. Facultades. Los mandatarios jurídicos, por todo hecho de su nombramiento, tendrán las facultades suficientes para realizar toda clase de actos procesales. Necesitan facultades especialmente conferidas para a. Prestar confesión y declaración de parte. B. Reconocer y desconocer parientes. C. Reconocer firmas. D. Someter los asuntos a decisión de árbitros, nombrarlos o proponerlos. E. Denunciar delitos y acusar criminalmente. F. Iniciar o aceptar la separación o el divorcio para asistir a las juntas de reconciliación y resolver lo más favorable a su poderante, para intervenir en juicio de nulidad de matrimonio. E. Prorrogar competencia. H. Allanarse y desistir del juicio de los ocursos, recursos, incidentes, excepciones de las recusaciones, así como para renunciarlos. I. Celebrar transacciones y convenios con relación del litigio. J. Coordinar obligaciones y conceder esperas y quitas. K. Solicitar y aceptar adjudicaciones de bienes de pago. I. Otorgar perdón en delitos privados. M. Aprobar liquidaciones y cuentas. N. Sustituir el mandato total o parcialmente, reservándose o no su ejercicio, y otorgar los mandatos especiales para los que estuviera facultado. Y N. Los demás casos establecidos en las demás leyes.
Gracias, Ethel. Entonces, la facultad nos la da el artículo 190 de poder comparecer como mandatarios. Facultades especiales conferidas para presentar la confesión judicial. O sea, el mandatario va a responder esa confesión judicial en nombre de la persona que lo está otorgando. 190 de la ley del organismo judicial. Bueno, entonces esto es de persona individual. Puede ser personalmente o bien a través de un mandatario. Personas jurídicas a través de su representante legal. 132 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ya lo leímos. El Estado de Guatemala y sus entidades descentralizadas y autónomas. ¿Quién ejerce la representación legal del Estado de Guatemala? La Procuraduría General de la Nación. Muy bien. Artículo 252 dice, de la Constitución Política de la República de Guatemala. Por favor, ¿quién podría darle lectura al artículo? El artículo 252 de la Constitución establece: Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría General de la Nación tiene a su cargo la función de asesoría y consultoría de los órganos y entidades estatales. Su organización y funcionamiento se regirá por su ley orgánica. El Procurador General de la Nación ejerce la representación del Estado y es el jefe de la Procuraduría General de la Nación. Será nombrado por el presidente de la República, quien podrá también removerlo por causa justificada, debidamente establecida. Para ser Procurador General de la Nación se necesita ser abogado colegiado y tener las mismas calidades correspondientes a magistrado de la Corte Suprema de Justicia. El Procurador General de la Nación durará 4 años en el ejercicio de sus funciones y tendrá las mismas preeminencias e inmunidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Gracias, Byron. Bueno, artículo 252 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Muchas veces ustedes se van a encontrar que contra la otra parte es el Estado. Entonces sabe muy bien usted que a quien se va a demandar es al Estado de Guatemala, a través de su representante legal. Entonces ya sabe usted que es el Estado de Guatemala a través de su representante legal a quien debe demandar. Ahora, ¿qué sucede? Estamos en los medios de prueba, en la confesión judicial. ¿Cómo vamos a hacer para poder solicitar que conteste ese pliego de posiciones? Se aplica el Estado de Guatemala. Entonces, acá mismo nos dice, en el segundo punto, mediante informe. El Estado de Guatemala tiene una peculiaridad muy específica que, como es el Procurador General de la Nación, él es el representante, el quien ejerce esa representación legal, tiene que delegarla a los diferentes abogados para que ellos puedan actuar en su presencia. Ahora bien, al Estado de Guatemala se le envía que se le solicita que mediante informe de respuesta a la confesión judicial que se esté haciendo o al pliego de posiciones que la parte actora haya presentado, el juzgado le solicitará a la Procuraduría General de la Nación, al procurador, que informe sobre ese pliego de posiciones que se le presenta. Y esto es a través del decreto ley 126-83 y el 70-84, donde ambos se puede realizar y se puede redactar este informe. El señor procurador no va a estar sentado ahí respondiendo el pliego de posiciones, no, que lo hará mediante un informe.
Dentro de la confesión judicial pueden haber apercibimientos. Estos apercibimientos, si no entregara el informe o no se presentaran las personas para poder prestar esa confesión judicial, entonces se les declarará confesos en su incomparecencia. ¿Se recuerdan que dentro del esquema del juicio ordinario laboral, al no comparecer, se les declaran rebeldes y confesos? Así lo manifiesta en el primer inciso A dentro de su esquema, porque en su momento, pues, tuvieron la oportunidad para poderse extender sobre lo que pasó en esa relación laboral, pero al no comparecer se les declara rebeldes y confesos. Luego tenemos el pliego de posiciones o la plica. En este sentido, permítame un segundito, alguien está levantando la mano, dime, Ethel. Sí, licenciada, perdone, yo tenía conocimiento que al Estado de Guatemala no se le puede declarar en rebeldía o confeso. Sí, así es. El Estado de Guatemala no puede. Por eso mismo, en su momento, pues ellos entregan el informe para que puedan absolver las preguntas que en su momento se puedan desarrollar dentro de la audiencia. Rebeldes y confesos, pues solamente a las personas individuales, pero al Estado en este caso no se le puede declarar rebelde y confeso. ¿Y qué sucede, licenciada, si no presentan en el momento la respuesta del pliego de peticiones que se le envió, que se le pide que trabaje un informe y no lo presenta o nunca lo presenta, y si no se les puede declarar confesos, ¿qué sucede ahí, licenciada? En este sentido, se les da prácticamente la prueba. Miren, siempre el Estado de Guatemala siempre contesta. Normalmente, pues, ocurren responsabilidades administrativas si llegara a suceder, pero en este caso el juez, al no presentarse ninguna objeción, se podría decir, da por aceptadas y por bien dispuestas las pretensiones de la parte actora. El juez en ese sentido resuelve. Sí, entonces resuelve ignorando que el Estado nunca se pronunció y no envió el informe. No lo ignora, lo hace ver dentro del desarrollo de la audiencia, dentro de los considerandos de la sentencia. Ahí manifiesta si hubo confesión judicial o no, si hubo el informe, si fue presentado el informe o no, y pues ya en su siguiente considerando, pues el juez ya resuelve en cuanto a las pretensiones del actor, pues otorgándolas, ¿verdad? Porque sí ha pasado. Muchísimas gracias. gracias. Ha pasado que en su caso, pues los abogados no, ante tanta demanda que el Estado mantiene, pues a veces no, más de algunas se les va. Claro. Le agradezco mucho, licenciada. Bueno, entonces tenemos acá el pliego de posiciones o la plica o la aplica. Recordemos que el pliego de posiciones son las preguntas en sentido afirmativo que se van a estar dirigiendo a la otra parte. La aplica es el sobre donde vamos a tener guardadas este pliego de posiciones particulares. Se acompaña al memorial, inserto o adjunto, o se presenta el día de la audiencia y se dirigen las posiciones de forma oral el día de la audiencia. Recuerden que aquí la audiencia es oral. Todo lo que se desarrolle va a ser de forma oral. El Estado se debe de acompañar el memorial de ofrecimiento y luego del decreto, basados en el decreto ley 126, 83, 70, 84, ambos al jefe de Estado. Entonces, en este sentido, si es para una persona particular, se acompaña al memorial, ya sea a la demanda o el día de la audiencia
ese día se entrega, en la demanda se manifiesta que sí se va a hacer uso de la confesión judicial, de este medio de prueba, pero que el día de la audiencia se estará entregando el pliego de posiciones. Artículo 321. Ahora, si es el Estado, pues el Estado ya sabemos que debe de acompañar un memorial ofreciendo ese pliego de posiciones y ya será el juzgado el que se encargue de ordenarle al Estado que mediante informe resuelva el pliego de peticiones. Declaración de testigos. Pueden haber 4 testigos máximo por cada hecho que se desee probar. Artículo 347. La formalidad debe de indicarse los nombres, apellidos de los testigos y su residencia e indicación de que se presentarán el día de la audiencia. O sea, son 2 testigos, la prueba de declaración de testigos, artículo 347. Aquí estamos ofreciendo, fíjese bien, estamos ofreciendo la declaración de testigos. Podemos presentar 4 testigos por cada hecho que deseemos probar. Los testigos, según el artículo 332, deben de llenar la formalidad. 1, nombre, apellido, residencia e indicación sobre qué van a presentar su testimonio en la audiencia. Interrogatorio. Se presenta el memorial inserto o adjunto a la demanda o bien el día de la audiencia. Como estrategia de litigio, normalmente siempre se hace el día de la audiencia. Si usted quiere, pues como el aplica está en sobre cerrado y adjunto a la demanda, la aplica también si lo llega a presentar en conjunto con la demanda, esta se mantiene cerrada hasta el día de la audiencia. El juez abre la plica, valida las preguntas y luego pues estas mismas ya se absuelven. Estas preguntas siempre se van a dirigir en afirmativo, la pregunta para que puedan ser respondidas. Son dirigidas también de forma oral, 321. Eso es en cuanto a la declaración de testigos. Luego tenemos expertaje o dictamen de expertos. Artículo 332 y 352. Presentar los puntos sobre los cuales debe versar el peritaje. Designar al experto del artículo 352 y evaluación de la prueba. Esta es una prueba que directamente el juez debe de resolver, a la cual se le va a presentar si necesitamos que se vaya a hacer algún expertaje, por ejemplo, normalmente esto se está solicitando o se informa dentro de la demanda de que solamente había, ¿qué les dijera yo? Una oficina en donde se esté capacitando al personal, pero que esta oficina no reunía todas las condiciones necesarias, o bien se necesita llegar al lugar y poder que el juez pueda comprobar que efectivamente en ese lugar se ejercía el control administrativo o bien el expertaje de libros contables o alguna prueba que no pueda ser extraída de la empresa, pero que sí es necesaria para poder comprobar la relación laboral, entonces el juez podrá enviar a algún experto, designar algún experto para que pueda ir y hacer la evaluación de la prueba o el peritaje. ¿Alguien levantó la mano? Perdón, es que tenía levantado. Sí, Josué, dime. Licenciada, una pregunta.
En el caso de una sentencia normal, cuando un patrono es vencido, pues se le puede sentenciar al pago de las prestaciones que tiene pendientes con el trabajador. En este caso, pues como una diligencia se le ordena lo que es el embargo de algunos bienes. Pero en el caso del Estado de Guatemala, a mí se me ocurre que esto no podría darse por causa de que no se le puede, pues, quitar los bienes del mismo pueblo que ha aportado en este caso. ¿Qué Sí, se no, los bienes del podría Estado no son inembargables. Ujú. y cómo el Estado podría cubrir prácticamente el pago de la deuda que ellos adquieren al ser vencidos en una sentencia? Sí, bueno, en este sentido lo que sucede es de que, bueno, el derecho está. Una vez probada la relación laboral, que es lo que se necesita probar, eso es lo que necesitamos probar a través del juicio ordinario laboral, la relación laboral, nada más. Una vez probada esa relación laboral, existe la obligación patronal de pagar las prestaciones laborales. Estas normalmente en el Estado se dan este tipo de demandas cuando se redactan o se hacen o se crea la relación laboral a través de los contratos 029. Se cree que de alguna forma el contrato 029 pues extingue esa obligación del patrono de pagar prestaciones laborales. El punto es el mal uso que se le da a este contrato 029, porque el 029 es solamente para servicios profesionales y para ejecutar determinado trabajo. Pero el problema es de que se contrata a una persona por 029 y ya lleva 5 años contratado, renovando contrato a cada 6 meses, a cada 6 meses, ahora creo que hasta cada 3 meses están renovando contratos y así sucesivamente llegan hasta llegar a un acumulado de 2, 4, 5 años. Entonces, cuando ha transcurrido un tiempo y hay esa correlatividad de contratación, entonces ya los jueces determinan que sí hubo una relación laboral por la continuidad de todos estos contratos. Entonces, al declarar el juez que hay relación laboral, obliga al Estado a que pague las prestaciones laborales que corresponden y lo que sucede es que como precepto de defensa, la Procuraduría General de la Nación tiene la obligación de agotar todos los recursos defendiendo al Estado. Pero es agotar todos los recursos y hacer uso de todos los recursos va a conllevar 4, 5, 6 años. Posiblemente el expediente va a ir a las salas, va a ir por amparo, va a ir por apelaciones, pero todos esos recursos tienen que agotarse. Al agotarse todo un debido proceso, entonces las salas de la Corte de Apelaciones ordenan inmediatamente que se pague las prestaciones laborales, que ya no queda ningún recurso pendiente para resolver. Es ahí en donde el abogado de la parte actora solicita que ante las reiteradas resoluciones de desobediencia por parte del Estado de acatar la orden de pagar las prestaciones laborales, eso quiere decir que ya agotamos la vía del juicio ordinario, ¿sí? Ya agotamos, les voy a poner acá, ya agotamos todo este esquema. Y luego agotamos la vía ejecutiva. Ya se agotó toda la definitividad dentro del proceso. Ya se agotó la vía ordinaria y ya se agotó la vía ejecutiva. Ya fue hasta la sala y la sala confirma de que el Estado me tiene que pagar. Cuando ya hemos terminado todo ese proceso, entonces, como abogados de la parte trabajadora, se solicita que se certifique a lo conducente a la
o las personas que se niegan a pagar las prestaciones laborales. Cuando llegamos a ese punto y lo vamos a pedir, que se certifica lo conducente por desobediencia a una orden judicial. Pero ya se ha agotado todo un debido proceso. Es un desgaste. Lamentablemente es un desgaste en el Estado litigar. Pero al final de transcurridos 2, 3, 4 años, la entidad a quien es el tercero interesado en este caso, por ejemplo, demandamos al Estado, pero quien nos tiene que pagar es en algún ministerio o alguna dirección de algún ministerio. Entonces, se solicita que se certifique a lo conducente por desobediencia a una orden judicial por el incumplimiento del pago de las prestaciones laborales. Entonces, cuando se emite esa resolución en donde se ordena certificar a lo conducente en virtud de que se niegan a pagar, entonces esa dependencia genera internamente, administrativamente, procedimiento interno para que se incluya se cree un reglón presupuestario para pagar esas prestaciones laborales. Muchas veces, de una vez, si están todavía dentro del periodo para poderlo crear, pues en el mismo año, pues posiblemente se le pague al trabajador. Pero si no está, entonces, pues quedará pendiente para el siguiente año. Entonces, en el Estado es un poco tedioso, ahorita voy, Ariel, en el Estado es un poco tedioso litigar, pero al final, pues, con esta certificación por desobediencia a una orden judicial, y como ya es directamente la persona de la entidad, de la dependencia, quien se va a ir preso por desobedecer una orden judicial, entonces es ahí donde ya, pues el proceso ya continúa, ya se da un poco más rápido, se ordena que se cree ese reglón presupuestario para poder pagar esas prestaciones laborales. Pero sí, más o menos después de que de esa gestión se da, sí tarda alrededor de 1 año, 2 años en que se cree el reglón presupuestario y puedan pagar. Al final se paga, sí se paga. Dime, Ariel y Sonia. Gracias, licenciada. Dentro de todo este proceso, es donde también se puede pedir el tiempo de sueldos caídos, ¿no? Ah, sí, aquí, pues, aquí se pide de todo para que se pueda, para que el juez lo pueda otorgar, ¿verdad? Porque prácticamente los sueldos caídos no proceden en este caso, porque no estamos hablando de un proceso colectivo ni de una reinstalación. En todo caso, pues, van a ser costas judiciales, costas procesales, pero no salarios caídos. Salarios caídos es de materia colectiva. Dime, Sonia. Sí, licenciada, me surgieron 2 dudas. Una, digamos, un proceso así de largo como el que usted acaba de indicar, si el trabajador, digamos, por algún accidente fallece, ¿puede continuar el juicio si él no dejó ningún representante o ahí se acabó todo? Y la segunda, como usted decía, ya al agotar todo esto, en el caso del Estado, cuando ya hay peligro de cárcel, ¿quién sería el que está amenazado con la cárcel? ¿Sería, digamos, si trabaja para un ministerio, por ejemplo, el Ministerio de Educación, por decir algo, ¿sería el ministro de Educación o quién sería el que peligraría ahí con la cárcel? Voy con la última pregunta. La primera voy a pedir que me la repitas, por favor. Con la primera pregunta, sí, en este caso sería el jefe de la dependencia, quien bajo el cual estaría a cargo el trabajador para que se ordene el pago de la prestación o quien tenga que hacer la gestión del pago de las prestaciones laborales. El jefe de esa dependencia, quien tiene que autorizar la creación del reglón presupuestario
y la solicitud de la creación de renglón presupuestario que tiene que gestionar el jefe de esa dependencia. Es el que sería el inmediato. Ahí sí que al final nadie quiere, cuando ya se emiten este tipo de resoluciones judiciales, pues la verdad nadie quiere ser responsable ni nadie quiere ir a la cárcel por la desobediencia de una orden judicial. Muy bien. No, la otra pregunta era, licenciada, si en el caso, un proceso así como el que usted acaba de indicar contra el Estado, que son un poco largos, el trabajador falleciera en un accidente automovilístico, digamos. Okay, ¿Ahí ya. tiene un proceso o No. quién lo puede seguir? No se extingue la responsabilidad. Vamos a ver, mis queridos abogados, porque ese tema sí ya lo hablé. Vamos a ver, de este tipo de procesos. ¿A quién le correspondería continuar el diligenciamiento del proceso? Los familiares directos, licenciada. A los familiares directos. ¿Quién más? Byron, ¿qué ibas a decir tú? La esposa. Ajá, muy bien. Es la que le corresponde. Y a los... yo no sé si aquí se podría partir el 50% hijos y esposa para que ellos puedan ser los representantes. Así es. Son los que están en la primera línea, a quien primero que nada, pues se le informaría al juez sobre la situación del proceso, ¿verdad? Y aquí, pues, ellos entrarían en representación del fallecido y ya el juez otorgaría, según la ley, cuánto le correspondería a los hijos, porque pudieran ser hijos mayores o hijos menores, ¿verdad? Entonces, dependiendo la edad que tengan los hijos, así el juez estaría resolviendo. Pero sí, son los familiares, en este caso los de primera línea, serían la esposa y los hijos quienes estarían dándole seguimiento al trámite del proceso. En todo caso, pues si no tuviera esposa ni hijos, entonces, pues en este caso, pues serían los padres o los hermanos, ¿verdad? Licenciada, una pregunta. Fíjese que precisamente hace 2 días estaba hablando yo con el albañil, un albañil que está trabajando aquí enfrente, y me dice, mire, no sé qué hacer porque mi hijo trabajaba en PriceMart y él salía a las 11 de la noche y cuando venía de regreso aquí a San Lucas, en un carro mal estacionado que no tenía luces en una curva, se estrelló mi hijo y se mató. Padre Santo. Entonces, eso ya lleva 1 año y el juez dictaminó que debería ser la familia quien siga el proceso. Entonces, y el papá se presentó, o sea, el albañil, y le dijo al juez, mire, mi hijo vivía conmigo, solo yo estoy vivo, mi esposa ya no vive, solo estoy yo y sus hermanos, que son 3. No, él debe tener esposa, hijos por algún lugar. O sea, eso lo dijo el juez. Él debe tener esposa, hijos para un lugar. Entonces yo le dije, mire, ya fue al RENAP a sacar una certificación para que la presente. Ya lo hice, me dijo. Y el juez dice, por ahí debe haber escondido alguna mujer. Y no le quieren dar de nada al señor padre, que es un albañil que es pobre, pues, es pobre. Pero eso me contaba hace 2 días. Bueno, mira qué casualidad, ¿verdad? Miren que hay casos de casos, por eso les digo a ustedes, los casos nunca van a venir comunes como siempre. Entonces, en esta situación, pues sí, él tiene que solicitar y reiterar en su momento, presentar la cantidad de memoriales que sean necesarios, indicando de que el esposo, de que la certificación también de la partida de nacimiento, recuérdense que la partida de nacimiento aparece asentado si estamos casados, divorciados, o sea, todas las actividades civiles que hayamos tenido. Entonces, todo nuestro estatus civil. Él puede sacar la certificación de la partida de nacimiento de su hijo y sacar también, pues ahí sí que la certificación de defunción, indicando de que en ningún momento hay ninguna anotación donde él pueda tener esposa, pues. En su caso, pues si tuviera hijos, pues ahí sería un poco difícil porque tendría que ser el hijo el que reclame sus derechos. Pero bueno, no habría, ¿verdad? Porque tendrían que ser menores de edad posiblemente por la edad de la persona fallecida. Entonces, pero él podría presentar estas certificaciones
y nuevamente volver a presentar al juez un memorial a través de ahí sí que de su partida, de partida de nacimiento de sus hermanos y acreditar el parentesco del grado de consanguinidad que se tiene de parentesco con el difunto y solicitar, ¿verdad?, el pago de las prestaciones laborales que a ellos les corresponde. Miren, entiendo el miedo que en su momento pueda tener por parte tanto de la empresa de PriceSmart como por el juez de otorgar un derecho habiendo otras personas más con ese derecho. Pero en todo caso, en todo el litigio del proceso, lo que puede ser es solicitarlo y si nadie se presenta a reclamar ese derecho y solamente se está presentando él, pues a él otorgarle ese beneficio, ¿verdad? Ariel. Gracias. Tengo una duda referente al caso que el compañero está exponiendo. Acá no serviría hacer lo que es un edicto para solicitar algún pariente o esposa o presunto hijo. Eso es una. Y dos, ¿qué pasa si el juez queda necio y está indicando de que tendría que existir alguna esposa o algún hijo dentro del proceso? Bueno, esa solución del edicto pues ya le corresponde al juez porque si él, primero, el padre viene y reclama los derechos, presenta documentos donde su hijo era soltero y no tenía esposa ni hijos, entonces él tiene que probarlo y que lo presente con el de los documentos que ya hablamos. Que vuelva a reiterar su memorial y que reitere la solicitud que sean declarados los beneficios a él. Una. El juez, al recibir este nuevo memorial y tener la duda si otorgarle o no, pues ya el juez tiene las herramientas legales que acaba de decir Ariel, pues de publicarlo en el diario oficial y en otro de mayor circulación, la situación en la que se encuentra ese proceso y quien muestre interés en el proceso, pues se